Buenas tardes, bienvenido a lo que es la última presentación del libro de este curso 2024-2025. Volveremos en septiembre. Agradecer a todas las personas que estáis aquí. Desde la Red de Biblioteca del Ayuntamiento de San Roque es un honor volver a tener a José Veneroso presentando un trabajo de investigación escrito de su puño y letra. Un placer tener a Enrique que lo va a presentar. Y yo no me quiero extender mucho porque, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, no sé hablar de este tema. Entonces me parece maravilloso que haya venido Enrique a presentarte el libro y bueno, no quiero decir más nada, quiero escucharlo, quiero que lo escuchéis y quiero que os deje con las ganas de leerlo, así que sin más os dejo con ello. Buenas tardes a todos. ¿Me ven bien al fondo? Gracias. Mi nombre es Juan Enrique Puche Espejo y hoy tengo el privilegio de la introducción de la obra del doctor en Historia, mi querido amigo don José Veneroso Santos, titulada Una revisión de la entrada de los arabo-bereberes en la península ibérica en 711. Como antecedente tengo que decir que ya en abril de 2023 tuve el privilegio de presentar en nuestro pueblo, en La Línea, su libro Guadarranque, julio del 711, la batalla que cambió la historia de España. Origen, sin duda, de más de una polémica entre una parte de la comunidad de historiadores. Así que si me repito en algo de lo que dije en tal ocasión, tómenlo si alguno de los presentes, que veo que sí, asistió a la misma, es algo necesario para esta presentación del día de hoy. José Veneroso, Pepe o Bene, para sus muchos amigos y conocidos, es una persona y un personaje singular allí donde los haya. De sus cualidades humanas y de su economía, los que le conocemos coincidirán conmigo en que lo más probable es que diga lo bueno que diga de él con seguridad y sin caer en el halago fácil me quede corto. Cuestionar lo comúnmente aceptado en el campo de la historia mediante la investigación, la toma de datos y el análisis serio, junto con una especie de un sano empecinamiento y en términos positivos de testarudez sistemática, hacen del doctor Veneroso un factotum de la historia en nuestro campo de Gibraltar. Y del que no me cabe la menor duda de que hemos de estar orgullosos. En una de esas magníficas y reveladoras charlas que mantengo de vez en cuando con el doctor Veneroso, en las que por supuesto nos falta una copa de por medio, me dice un día, hace ya unos años, en el que el asunto de la conversación se centraba en la invasión árabe de la península ibérica, me dijo, pues te voy a decir una cosa de la que estoy convencido y además estoy recopilando pruebas. No me cabe duda de que la llamada y tradicionalmente admitida por la historiografía batalla de Guadalete por unos y de la Janda o del Salado por otros, ni fue en el Guadalete ni fue en la Janda. La batalla fue entre el río Palmones y el Guadarranque. Esa fue la aseveración que me hizo don José Veneroso. Así de convencido estaba mi interlocutor. Como militar que soy, jubilado, aficionado a la historia y pirata confeso de la arqueología, el asunto me interesó de sobremanera. Una de mis asignaturas favoritas, de las que teníamos allá por el final de los años 70 en nuestra Academia General del Aire, la de los oficiales del Ejército del Aire, ahora y del espacio, era la denominada Principios Básicos de la Historia Militar. La impartía don Luis de Marimón Riera, un comandante, un viejo aviador, que aunque sin ser historiador, resultaba ser un erudito en el asunto, quizás más erudito que aviador. Describía cronológicamente en el libro de texto del que era autor, escrito en los años 60 y actualizado allá por los 70, aquellas guerras y batallas que han supuesto de una forma u otra un antes y un después en la historia de la humanidad, comenzando siempre por una inteligente situación y encuadre geopolítico de la batalla, dentro de una guerra determinada. En el asunto que nos ocupa, comienza dicho autor situándonos en el mundo de los últimos siglos del primer milenio después de Cristo y en el contexto histórico de la monarquía visigoda y el Islam.
como antecedente de la llamada Batalla de Guadalete, del Salado o de la Janda. La batalla la describe el mencionado autor con gran detalle, tomando los datos y siguiendo la ortodoxia de las fuentes históricas comúnmente aceptadas en los años 60 del siglo XX. Aunque antes de todo ello advierte de lo siguiente y dice textualmente en su libro: realmente no se puede precisar con exactitud la situación de este punto de encuentro, refiriéndose al punto de choque entre las fuerzas musulmanas y las visigodas. Los historiadores andan en desacuerdo al respecto. Mientras parte de ellos lo sitúan en las orillas del río Guadalete, otros, apoyándose en probables errores geográficos de los cronistas árabes y en la corrupción fonética de los nombres citados por estos, señalan los alrededores de la laguna de la Janda como escenario del choque. En realidad, pocos casos hay en la historia de una batalla tan importante y de la que, sin embargo, se sepa tan poco. Pues, en efecto, no solo no se conoce exactamente el lugar donde ocurrió, sino que también se ignoran los pormenores de su desarrollo y la suerte final de algunos de sus protagonistas principales. Dos lugares propuestos para la batalla, ambos en nuestra provincia de Cádiz: las orillas del Guadalete y los alrededores de la hoy desecada laguna de la Janda y el río Salado. Lugares propuestos por historiadores que no voy a citar, pero que por su peso en el elenco de nuestros grandes historiadores de los siglos XIX y XX, muy pocos o ninguno se han atrevido a refutar sus tesis. Hasta aquí las tesis dadas como válidas a lo largo de todos estos años en relación con tal encuentro armado o batalla. Convendrán conmigo, en casi todas las profesiones existe un factor de riesgo en su ejercicio. En algunas, el riesgo puede ser físico, riesgo personal, y además implicar a terceras personas. Pero existen otras en las que el riesgo, sin ser físico ni implicar a terceros, se centra exclusivamente en quien la ejerce, afectando especialmente a su credibilidad y a su fama, cuando éstas se han alcanzado en mayor o menor medida. Y me refiero con ello a la profesión del historiador, que investiga, publica y difunde. Se requiere valor y seguridad en uno mismo cuando, ante teorías, hipótesis y tesis en un campo determinado de la historia, emitidas por eruditos reconocidos y normalmente asentadas y consideradas como irrefutables por una mayoría, un historiador irrumpe en dicho campo y plantea una nueva teoría revisionista, basada en antecedentes y hechos concretos y empíricos que pueden dar al traste con todo lo anteriormente aceptado y dado por válido en favor de tales eruditos. Es, en términos vulgares, romper con el banco pintado de verde y, como dice nuestro autor, intentar ver lo que otros no han visto como esencia de la investigación y la labor del investigador serio. Y este, queridos oyentes, creo que es el caso y el reto del doctor Veneroso. Se ha arriesgado y lanzado el guante en esta especie de duelo entre historiadores con su tesis doctoral, de nuevo, cum laude, y la publicación de sus libros derivados, que en ningún caso han pasado desapercibidos, ni en la comunidad de historiadores ni en sus lectores. Dice el romance de don Rodrigo, que recuerdo los que somos más antiguos, mayores, venía en aquella asignatura que teníamos que se llama Formación del Espíritu Nacional, el indoctrinamiento, el libro Vela y Ancla. En uno de los dibujos venía el romance de don Rodrigo, recuerdo perfectamente. Pues decía aquel romance: las huestes de don Rodrigo desmayaban y huían, cuando en la octava batalla sus enemigos vencían. Rodrigo deja sus tiendas y del real se salía. Solo va el desventurado que no lleva compañía. Camina por donde quiere, que no le estorba la vía. Y finaliza con estas palabras: oh muerte, ¿por qué no vienes y llevas esta alma mía de aqueste cuerpo mezquino? Pues se te agradecería. Pensemos que quizás, y tal como lo plantea el doctor Veneroso, la batalla del poema tuvo lugar
en contra de lo comúnmente aceptado entre los ríos Palmones y Guadarranque, que la Real Tienda de don Rodrigo estaba mucho más cerca de estos lugares de lo que se creía, y que para su desventura, su caminar en la soledad de la derrota y quizás su muerte, que dieron un curso nuevo a la historia de nuestra España, lo fueron a escasos kilómetros de donde hoy nos encontramos. En cualquier caso, y fuera donde fuese la batalla, se me ocurre una reflexión en forma de pregunta. ¿Cómo sería la España actual? Y me atrevo a decir que la Europa de hoy, y en consecuencia, ¿cómo seríamos los españoles de haber ganado don Rodrigo la batalla? Si es que la hubo, que supongo que sí. Y evitado con ello la invasión musulmana de la península y con ello sin la llamada posterior reconquista. La respuesta nunca la sabremos. Es difícil, sino imposible, imaginar la historia de España sin 700 años de presencia musulmana en ella. Musulmanes que al cabo de no más de 2 generaciones eran tan, digamos, españoles como el que más, aunque con otra religión distinta a la cristiana y costumbres diferentes a las ibérico-romanas y visigodas de los habitantes de la entonces península. Pensemos, por citar algunos aspectos obvios que se nos pueden ocurrir, especialmente en nuestro carácter, en nuestra cultura, en nuestra lengua, en la arquitectura, en la gastronomía y en general en la idea que tenemos de España. Que no nos quepa la menor duda de que nada en absoluto sería lo mismo, y todo por una batalla, la de Guadalete, de la Janda o del Salado. Y quizás, si las tesis que hoy se presentan aquí tienen suficiente calado como para provocar una revisión sistemática de los hechos históricos tradicionalmente aceptados, cosa de la que estoy convencido, en el futuro se le denomine como la batalla de Guadarranque. Y dicho esto, les dejo ya con el doctor Juan José Veneroso. Gracias por estar hoy aquí, en un lugar que también es historia y memoria, como sin duda es el complejo que acoge la biblioteca municipal, acompañándome en la presentación de este libro, que lleva por título Una revisión de la entrada de los árabes en la península ibérica en 711, la batalla de Guadarranque y sus consecuencias inmediatas. Sé que no siempre es fácil sacar tiempo entre semanas para acudir a una presentación, pero confío en que la historia que hoy traigo os parezca tan interesante y sugerente como me lo ha parecido a mí durante todos estos años que he trabajado, ¿no? Antes de comenzar, quiero expresar mi agradecimiento a quienes han hecho posible este acto, en particular a Santi Corral, que deseo que se recupere pronto, coordinador de la biblioteca, la consejera de la biblioteca aquí presente, Rocío Fernández, y también a quienes me han acompañado durante el proceso de investigación, especialmente las tareas de trabajo de campo, como Andrés y Pepe Espinosa, Antonio del Río o Ángel Martín, aquí presente, entre otros. A Carlos Ruiz, que me sacó de más de un atasco informático y me brindó una ayuda indispensable con las imágenes. A Manolo López, de quien tanto he aprendido. A Ildefonso Sena, que es mi editor, y a mi buen amigo Manolo Serrarbo, que me publicita siempre que puede, que también está aquí presente. Por supuesto, también os agradezco sinceramente, como he dicho antes, vuestra presencia esta tarde. Bien, esta investigación no ha sido ni breve ni sencilla, pero sí apasionante. Hoy es un día especial porque por fin puedo compartir con todos vosotros, sin condiciones, el resultado de este esfuerzo. El libro tiene un origen claro. Parte de mi tesis doctoral, defendida en la UNED en marzo de 2023 y propuesta para el Premio Extraordinario de Tesis Doctorales. Pero más allá del dato académico, lo cierto es que este trabajo responde a una inquietud personal y profesional, la persistente sensación de que la historia sobre lo ocurrido en el 711 y el complejo proceso de la entrada de los árabo-bereberes en la península no estaba del todo contada. O mejor dicho, que se había contado desde una perspectiva que con el tiempo se volvió hegemónica, repetida y generalmente aceptada, pero no siempre lo suficientemente cuestionada. Además, muchos de quienes se habían acercado al tema lo hicieron desde la distancia, sin conocer bien los escenarios,
escribiendo desde el confort de sus despachos. En realidad, las preguntas, dudas y lecturas que sustentan esta investigación surgieron mucho antes y en muchos casos fuera del ámbito estrictamente académico. También de largas caminatas por estos paisajes que me son tan familiares. Porque la historia de lo acaecido en 711 no es solo una historia de libro, es una historia que en gran parte ocurrió en nuestros alrededores. Y durante años me acompañó una sospecha, que el relato tradicional sobre la entrada de los árabes arrastraba numerosos silencios, repeticiones acríticas y sobre todo muchas incógnitas que merecían una segunda mirada. Una revisión en profundidad de los hechos, sin prejuicio y con la ventaja que proporciona el conocimiento del terreno. La tesis fue un primer intento de ordenar todo eso, de ponerlo sobre la mesa con argumentos, fuentes y métodos. Este libro es una síntesis de aquella investigación, pero con una intención más clara, que pueda ser leído y seguido por cualquier persona interesada, aunque no sea especialista. Por eso está escrito evitando las siempre engorrosas notas a pie de página, sin signos diacríticos árabes que tanto ralentizan la lectura y con un lenguaje mucho más directo. El libro aparece dividido en 4 partes, tituladas Una aproximación a la cuestión, Preludios e invasión, la batalla del río del lago de Guadarranque y consecuencias inmediatas de la batalla de Guadarranque, junto a una introducción, un estado de la cuestión y un apartado en el que se repasan las fuentes, las interpretaciones y el material de estudio, además de una conclusión y un apartado en el que se ofrece una amplia bibliografía, a la que le concedo gran importancia porque una de mis aspiraciones con este trabajo es que sea el punto de arranque de nuevas investigaciones. Como decía, el texto parte de la tesis doctoral. En un primer momento estaba previsto que pudiera publicarse a través de la UNED, pero por una serie de circunstancias que ya explicaré en otro momento porque darían para otro libro, no fue posible. Así que, repito, decidí sacar adelante una edición más breve, más directa y más accesible, buscando un texto conciso y claro, pero sin renunciar al rigor académico. Creo que en parte se ha conseguido. Lo que he intentado en realidad es poner a disposición del lector una serie de ideas, hipótesis y fuentes que puedan ayudar a mirar lo sucedido en el 711 con otros ojos. Porque realmente sabemos qué ocurrió en ese año, tenemos claras las rutas o rutas de entrada, quiénes eran exactamente los que cruzaron el estrecho, cuántos eran, dónde desembarcaron, a qué vinieron, sabemos con certeza dónde se libraron las primeras batallas o cuáles fueron las consecuencias inmediatas de la batalla en lo social, lo territorial y lo político. Este libro nace precisamente de esa necesidad de mirar de nuevo con lo que queríamos conocer, no con el ánimo de entablar debate ni de buscar teorías espectaculares, sino con la intención de aportar un enfoque diferente, riguroso, documentado, pero también abierto a nuevas lecturas. El relato tradicional, el que aprendimos en los libros de texto, responde a todo eso con una aparente seguridad, pero cuando se acude a las fuentes árabes y a su problemática, aparecen numerosas lagunas. Una de las grandes dificultades es que los autores andalusíes que nos transmiten esta historia no conocían la lengua bereber. Esto provoca grafías vacilantes, nombres duplicados, errores en topónimos y etnónimos, y con esos materiales se ha construido buena parte del relato. Además, muchas crónicas fueron escritas bastante tiempo después de los hechos y en contextos políticos muy diferentes. La hasta ahora conocida batalla de Guadalete, por ejemplo, está tan plagada de simbolismo que a veces parece más un mito fundacional que un hecho histórico concreto. Durante años no ha habido consenso sobre su ubicación, ni sobre su fecha exacta, ni siquiera sobre su desarrollo militar. Y lo más llamativo es que ese mismo relato ha seguido repitiéndose una y otra vez, como si lo expuesto por Sánchez Albornoz en 1944 fuera una verdad establecida e indiscutible. Este libro plantea ante todo una revisión crítica de esa narración, porque, repito, cuando uno se detiene en la fuente y sobre todo cuando las confronta entre sí, surgen muchas dudas. No solo por la cronología tardía de las crónicas o por las distancias geográficas de sus autores respecto a los hechos, sino también porque hay elementos y aspectos del relato que no resisten un análisis comparado. Por ejemplo, ¿por qué se ha seguido considerando Guadalete como el escenario de la batalla cuando hay indicios sólidos de que no pudo tener lugar ahí?
por lo que dicen las fuentes, por la toponimia, por razones estratégicos-militares y sobre todo por puro sentido común, la batalla tuvo que producirse en los alrededores de la bahía, a mi juicio en concreto a orillas del Guadarranque. Sabemos incluso que hubo un enfrentamiento anterior desarrollado en el istmo de Gibraltar, con el objetivo visigodo de obstaculizar los desembarcos bereberes que se venían produciendo y que fue decisivo para lo que vino después. ¿Por qué ha desaparecido del canon historiográfico este suceso? ¿Por qué quienes lo conocieron no lo plantearon ni le concedieron la importancia? Así, la batalla del río Guadarranque se convierte en uno de los ejes centrales del libro. No se trata de un hecho marginal ni de una conjetura de base. Lo que planteo y argumento con fuentes, geografía y lógica estratégico-militar, incluso también empieza a confirmarse ya con algunos vestigios arqueológicos, es que esta batalla desarrollada en el entorno de la bahía fue decisiva y tuvo consecuencias inmediatas, pues provocó el control árabo-bereber del sur peninsular, facilitó el asentamiento temprano de población bereber y modificó sustancialmente el mapa político y territorial de la región. No hablamos de una simple escaramuza, sino de una acción militar relevante con efectos inmediatos. El dominio de la costa, los accesos por tierra y mar, las rutas hacia el interior, todo eso comienza a definirse tras esta batalla. Y lo sorprendente es que, pese a su trascendencia, este escenario, cercano a los puntos de desembarcos bereberes y estratégicamente situado muy próximo a Gibraltar y su bahía y a enclaves importantes como Cartella y Tradusta, quedase fuera del relato histórico general. Tan solo el profesor Balbel hizo mención de este lugar para luego desmentirse y trasladar nada menos que a la zona de Murcia la batalla. Creo que ha llegado el momento de incorporarla, es decir, de integrarla plenamente en la narrativa historiográfica sobre la conquista y de ver qué implica esto en términos más amplios. Porque tras esa batalla en Guadarranque no se produce una ocupación difusa o improvisada, sino una verdadera colonización, de la que daré cuenta en mi próximo trabajo. Aparecen repartos de tierra, organización de núcleos estables, ocupación de enclaves visigodos. Y todo ello con una lógica que no es azarosa, sino que remite a patrones bien conocidos en el norte de África. Se trata, por tanto, de una presencia estructural, no es casual ni anecdótica, un proceso de asentamiento con sentido político, económico y social. Es el inicio de una nueva organización territorial que va a perdurar durante siglos. Estoy convencido de que Al-Ándalus dio sus primeros pasos aquí, en el entorno de lo que hoy es el campo de Gibraltar. Esto nos obliga a repensar muchas cosas, abandonar la idea de una conquista fulminante, uniforme y casi mecánica, y pensar más bien en un proceso de penetración con múltiples formas y colaboraciones, pactos, adaptaciones, resistencia y también olvidos. Volver al 711 no es un ejercicio erudito, es una forma de entender cómo se construyen los relatos, cómo nacen las identidades, cómo se silencian ciertas voces como la de los bereberes, por ejemplo, y cómo se decide qué parte de la historia se cuenta y cuál se deja al margen. Este libro está dedicado a 3 personas esenciales en mi trayectoria académica. Pedro Chalmeta, por su mirada profunda en los orígenes de Al-Ándalus, Pierre Guichard, cuya desaparición durante la pandemia fue un golpe para todos los que admirábamos tanto su rigor como su capacidad al explicar las sociedades árabo-bereberes, y que para mí fue algo más que un referente académico, pues me unía cierta amistad. Y también, y no menos importante, a Enrique Cantera, mi director de tesis, que ha prologado esta obra con una generosidad que agradezco profundamente y cuya ayuda durante la realización de la tesis ha sido sinceramente impagable. Y por supuesto también está dedicado a quienes, como muchos de vosotros, seguís interesados en mirar el pasado con ojos nuevos, amigos, colegas, lectores atentos, que han sido fundamentales para acrecentar mi motivación inicial en esta investigación. No lo cito ahora por no alargar más esto, pero saben perfectamente quiénes son. Solo me queda añadir una última reflexión. Ojalá este libro sirva para seguir investigando, para plantear nuevas preguntas y para acercar la historia a más personas. Y ojalá también sirva como en una carrera de relevo de testigo para quienes vengan detrás investigando. Porque si algo he aprendido es que la historia nunca se termina de escribir. Pues nada más, muchas gracias.